Bien, vamos a comenzar este tema 3, título Preparación y planificación de la entrevista de venta. Es decir, era el primer paso de la entrevista. Pero antes vamos a recordar los aspectos fundamentales del tema anterior, del tema 2, porque cada tema va enlazando perfectamente uno con el otro, ¿no? Haciendo un continuo. Hablábamos de cuando nos dirigimos a un cliente. Dentro de este cliente hay distintas personas que ejercen diferentes poderes de compra. Son distintos compradores. Menos normalmente y más fácil de identificar cuando hacemos una venta personal familiar, más complejo cuando nos dirigimos a una empresa en la modalidad B2B, ¿no? Venta de empresa a empresa. Pero siempre este grupo de compradores tiene un poder de decisión determinado y una actitud de compra. Y desde luego una actitud de compra previa, que a través de la entrevista tendremos que ir modificando en la medida que logremos o intentemos lograr que sea más favorable hacia la oferta que nosotros le presentamos. Estas actitudes de compra son 3. Y dentro de las 3 marcábamos un icono que nos ayudaba gráficamente a distinguirlas, ¿no? Hablábamos de actitud de compra en fase de necesidad, alguien que cualquier cosa que le sirva en ese momento para salir de ese apuro o de ese estado emocional que le pide resolver, lo adquiriría. Y hablábamos de una autopista, es decir, por aquí, si estoy en el momento adecuado, prácticamente seguro, si tengo una oferta además aceptable, vendo. Y era la señal de la autopista. Hablábamos de personas que no era ya tan sencillo porque estaban confortables con la situación en la que se encontraban, pero eran personas inteligentes, receptivas, en las que estaban en etapa de mejora permanente. Si lo que escuchan les interesa y ven que progresan, a pesar de que se encuentran bien como están, bueno, se plantearán el poder estar mejor de lo que están si todo un conjunto de cuestiones le convence y en esta balanza decisional se inclina porque, bueno, esa mejora compensa la inversión, compensa el cambio, cualquier cosa que tenga como contrapartida la oferta. En este caso ya no poníamos un icono de una autopista, sino ya una carretera con una vía. Decíamos, bueno, personas en las que si yo sé argumentar, razonar, explicar, hacer ver, pues posiblemente terminemos con una venta, ¿verdad? Con una compra. Y la última era un stop, ¿no? Que decíamos, una señal de la carretera que nos dice, caramba, esta persona está en estado de confort y quiere decir que se siente estupendamente bien sin nada parecido a lo que nosotros venimos a ofrecerle o estamos ofreciendo, y por lo tanto casi que ese cambio que nosotros le proponemos lo valora negativamente. Entonces, o rompemos esa situación desequilibrando la percepción que tiene de cómo está de bien sin, podemos ver que no está tan bien sin y que además podría estar mucho mejor con nosotros, y no va a ser difícil complicar. Bueno, con todo esto, nosotros configurábamos un mapa del poder que es una foto fija en cada momento. Desde luego, antes de empezar, tengo que tenerlo en la apertura, y a medida que vamos avanzando en la entrevista de venta, tengo que ir cambiando esas fotos que voy haciendo para ver cómo se va modificando esa mapa en el que están presentes todos los compradores de ese cliente y además el grado de influencia y además qué piensan de mi oferta. Hasta aquí continuábamos el aspecto que ya habíamos desarrollado en el tema 1, que era la importancia que tiene tener al comprador, al cliente, dentro de mi centro de operaciones. Ahora decíamos, bueno, ¿existe algún modelo, una pauta que en compras de alta involucración y sobre todo en modalidades complejas en las que intervienen numerosas personas, cada uno de ellos puede seguir un proceso que yo pueda entender y al que pueda comprar mi proceso de venta? Y decíamos, sí, existe un modelo que es AIDA, y AIDA es que siempre que una persona se enfrenta a una compra de alta involucración, cada uno de los compradores sigue una pauta que es, primero, tiene que fijar la atención positiva sobre lo que se le ofrece para a partir de ahí generar su interés, fomentar el deseo, y cuando ese deseo es lo suficientemente amplio, promover la acción de compra. Pues decíamos, bueno, afortunadamente tenemos este modelo. Cada persona le influirá en distintas cosas, pero va a seguir estas etapas. Decíamos, bueno, y este modelo está A, I, D y A, bueno, van así a su bola. Y decían, no, entre ellas además tiene una secuencia que es, cuando es correcto, es un embudo en el sentido tradicional
de arriba mayor a menor según vamos avanzando y a la A final, la más estrecha, y que cuando lo hago bien, explicamos, favorece la venta. Pero también tiene un uso incorrecto, que es ponerlo justo a la inversa, es decir, el embudo invertido, donde al principio es estrecho y a medida que vamos acercándonos hacia la acción de compra, hacia el cierre, es más complicado y promueve muchas más dudas y muchas más objeciones. Entonces, vale, sabiendo esto decíamos, bien, ya que sé que el proceso de toma de decisión de cada uno de los compradores que intervienen en el mapa del poder de un cliente, sea familiar o sea empresarial, sigue esta pauta, puedo yo generar un sistema, un protocolo, un proceso que aproveche este conocimiento de cómo esta persona que compra toma las decisiones, y decíamos, sí, esta es la entrevista de venta. Entonces, esta es una entrevista de venta que conecta las etapas de AIDA con lo que yo tengo que ir haciendo en cada una de las mías y que además fomenta ya las virtudes que yo tengo que tener como vendedor. Es decir, si yo soy proactivo, empático, asertivo y resiliente, la entrevista de venta tiene que ser también proactiva, empática, asertiva y resiliente, porque estos son los factores que tiene que promover y encauzar en mí para conseguir el éxito con el cliente. Y estos pasos pueden ser 4, 5, 6, 7, según consultemos bibliografía, pero a mí me gusta explicar, para hacerlos coincidir con AIDA, son 3 con el cliente y 1 antes del cliente. Bien, visto esto, vamos a ver entonces el desarrollo de este tema, pues va a abarcar 3 módulos. En primer lugar, la preparación de la entrevista, que ya definíamos antes. En segundo lugar, cómo en la venta empresa a empresa podemos hacer un añadido, es decir, un extra, tiene más complejidad y necesitamos hacer algunas cosas más, como son fomentar los procesos, mejorar los procesos internos del cliente, y además podemos hacer algo que no suele hacerse, que es también trabajar con nuestro cliente preparando cómo ayudarle en sus procesos externos, que veremos que es cómo ayudarle a que venda más. Comenzamos pues entonces con este módulo primero, que es la preparación de la entrevista. Todo este tiempo en el que yo no estoy todavía con mi cliente, pero ya estoy trabajando, dando entrada a mi cliente en mi proceso mental y en todos mis procesos de trabajo. Hago aquí un esquema muy rápido de lo que hemos visto y decíamos bien, haciendo obviedad de que posteriormente a la preparación vamos a tener la apertura, presentación y cierre. Ahora mismo nos vamos a centrar aquí, donde, como la entrevista se llama la preparación, está basada fundamentalmente en el uso de información, manejo de datos y preparación de ayudas y definición de objetivos para mí y para mi cliente. Por lo tanto, como vendedor estoy hablando de reunir información. Como comprador todavía no ha intervenido de manera directa. Bien, aquí me gustaría, empezando ya con este módulo primero de la preparación de la entrevista, hacer un comentario explícito sobre la comunicación. Es decir, comunicar es algo muchísimo más importante que transmitir información. Comunicar es ser capaz de influir en otras personas. Un buen comunicador es una persona que tiene capacidad de influencia, que tiene posibilidad de, no de imponer, sino de trasladar sus opiniones y sus puntos de vista y que sean tenidos en cuenta por las otras partes y en una proporción importante modifique puntos de vista de las personas que están al tanto o que lo escuchan. Por lo tanto, es una cualidad, la de la buena comunicación, que caracteriza a un buen vendedor. Comunicación y venta van unidísimos. Fijaros que y están unidos a través de la proactividad, a través de la asertividad y a través de la empatía, ¿no? Es decir, yo a través de la proactividad decido que voy a trasladar algo que en este momento no conoce mi cliente y además le comprendo, y porque soy buen comunicador empiezo a entender cómo funcionan sus mecanismos de toma de decisiones, y porque soy asertivo además argumento y defiendo muy bien mis puntos de vista. Por lo tanto, venta y comunicación van íntimamente unidos. ¿Qué es lo que yo hago a través de la comunicación? Pues como vendedor me baso en ¿qué? En datos reales y en certezas, y con esto consigo demostrarle al cliente que la oferta que le estoy presentando le va a aportar beneficios y ventajas personales o profesionales que le van a permitir dar un salto hacia adelante mejorando material o emocionalmente. Por lo tanto, como vendedores somos unos comunicadores excelentes, o debemos ser unos comunicadores excelentes, que influimos en los demás a través de
generar ideas alternativas y aportarles soluciones. Claro, ¿qué medio, decíamos, tenemos para encauzar esta comunicación? Pues la entrevista de venta. La entrevista de venta la definíamos como una herramienta, ¿no? Una herramienta comunicacional, una herramienta que nos interrelaciona el vendedor con el cliente y es un mecanismo interactivo de diálogo en el que ambos vamos intentando avanzar con nuestras opiniones, con nuestras experiencias, con nuestros deseos, con nuestras posibilidades y hacia un objetivo que sea mejor para ambos. La entrevista me ayuda a mí como vendedor a demostrar y a convencer, pero también está diseñada para que le ayude al comprador a comprender la amplitud de mi oferta, lo que mejora y a actuar, tomando una decisión. Fíjate lo que te digo, aunque sea no me interesa en este momento, pero no para dejarlo en este estadio de vacío de bueno, ya lo veré, ya lo pensaré, no, me conduzco a la decisión de acción, acción de comprar, acción de no comprar. Lo que sucede es que cuando lo hacemos bien, practicamos una venta profesional, la acción de compra se multiplica respecto a cuando lo hacemos de otra manera absolutamente amateur. Entonces, como todo lo que va a trabajar en base a un plan y una estrategia, necesita imprescindiblemente una preparación previa. Esta preparación previa, fíjate, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Pues, como guía general de la preparación, encontramos por un lado un motivo que dé sentido a que nosotros nos movamos. Nosotros como vendedores somos costosos. Nosotros, nuestro tiempo no es gratuito para nosotros ni para nuestra empresa. Por lo tanto, no debo salir porque sí, porque me parece, voy a ver si es que el cliente, es decir, la improvisación y la venta no están, perdón, corrijo, la improvisación y la venta profesional están absolutamente reñidas. Una cosa es ser creativo, intuitivo, y otra cosa es ser un improvisador. Un improvisador es alguien que no planifica y, bueno, según van viniendo las cosas, las corrige. Bueno, pues voy a ir a ver a este cliente y lo mismo sale, ¿no? Que, bueno, pero lo mismo sale, no podemos hacerlo en venta profesional. Tengo que tener la certeza de que tengo alguna razón, primero para moverme yo y que justifique realmente que mi consumo de recursos, de tiempo, de energía, están en base a un objetivo que puedo conseguir con este cliente. Ya hablaremos más tarde de esto. Pero por otro lado, de manera simultánea, tengo que encontrar también, acordaros que estamos en el comienzo del encaje de la cremallera, es decir, el cliente tiene su propio lado de la cremallera, como hemos dicho. Yo en la preparación tengo que no solo tener mi lado de la cremallera, mis objetivos, sino que tengo que ver si ese lado de la cremallera conecta, al principio, antes de empezar a bajar los dientes en el resto de la entrevista, conecta con el pivotito que aquí tiene el comprador. Entonces, esta conexión es ser capaz de encontrar una razón que aporte valor desde el punto de vista del comprador al contacto. Que no sea, ostras, este señor me llama el vendedor porque quiere venderme algo. No, me ha llamado Alfonso porque me quiere proponer algo que parece que en principio es interesante. Por lo tanto, ¿qué intentamos? Es decir, simultáneamente a encontrar razones para que yo me mueva y para que justifique el por qué voy a emprender esta acción con este cliente, tengo que encontrar también objetivo válido para el cliente y además alguna razón que haga que como vendedor sea percibido siempre por él, siempre. Concluyamos con una venta o no concluyamos con una venta porque soy alguien que le aporta algo positivo. Vamos a trasladar, vamos a intentar trasladar todo esto, esta preparación como guía general, en este esquema. Fíjate, tiene varias partes, ¿no? Es decir, tiene esta primera en azules, vamos a ver qué hacemos aquí para concluir con el análisis. Del análisis vamos a ir a objetivos y argumentos y hasta aquí no llegaremos al cliente. Vamos entonces a comenzar. Fíjate que contamos con 4 áreas de trabajo en principio en la preparación. La primera, estoy recabando información. Bien, porque es un cliente con el que ya tengo relación, es un cliente habitual, pues lógicamente, ¿de dónde voy a empezar a recabar información? Pues de donde la tengo plasmada, de mi servicio de inteligencia, de mi CRM, de mi fichero de cliente, como lo quiera llamar, es decir, de mis datos que también tengo personales, de mis experiencias, de mis intuiciones. Y trabajo con una hoja en blanco. Importantísimo en venta profesional aprender a trabajar sobre hoja en blanco. Los vendedores tenemos la costumbre de basarnos mucho en lo que pensamos, en lo que construimos de manera mental,
pero no tenemos la rutina de trasladarlo a un plano, de planificar. Escribir ayuda muchísimo, es decir, ordena el pensamiento. Muchas veces como vendedores tenemos la idea de que seguro que luego esto, porque por aquí tengo esta idea, luego la encajaría. No, no, plásmala en este momento. Yo recuerdo cuando hice el IES, el MBA, una de las cosas que me quedé con ella en la sesión de apertura es que entre las múltiples técnicas que nos iban a enseñar en aquel año de trabajo intenso, una de las que no se nos olvidaría jamás y que valoraríamos siempre mucho, y me acuerdo que en aquel momento no me pareció muy importante, sin embargo, a lo largo de toda mi vida profesional le da un valor tremendo y sigo utilizando muchísimo, era ser capaz de llevar un proceso mental que fuera trasladable a una hoja en 5 o 6 líneas. Cuando tú consigues esto es porque aquí lo tienes clarísimo y has hecho un proceso muy elaborado. Por lo tanto, hoja en blanco real, hoja en blanco digital. Y ahora ya, una vez que tengo información y la hoja en blanco, me tiro una raya, ¿verdad?, vertical, y en un lado pongo vendedor y en otro lado pongo comprador. Y voy analizando todo lo que vaya viendo desde el punto de vista del vendedor, desde el punto de vista del comprador. Y voy viendo qué información me falta y dónde puedo recabar más. Y si no tengo la suficiente, pues tiraré de Google y veré sus páginas web. Hablaré con algún guía que me pueda dar información. Voy completando todo hasta tener este análisis. Una vez que tengo el análisis, derivo 2 elementos. Primero, he marcado en vez de los objetivos para mí como vendedor. Bueno, pues este cliente me interesa. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque es un cliente que todavía no tengo, pero está en un sector estratégico. Es un cliente que tengo, pero que estoy viendo que cada vez está haciendo más oídos a la competencia. Además, voy a intentar multiplicar por un factor X las compras que está haciendo porque creo que podría tener una propuesta que le abriría esta alternativa que ahora mismo no contempla. Bien, voy sacando los objetivos y los voy escribiendo, que yo justifica, es decir, que yo me ponga en contacto con este cliente. Y ahora, importantísimo, y por esto lo marco en un color más clarito, dentro del tono verde, objetivo dentro de los 3, 2, 7, los que haya anotado, me marco y me subrayo, verde, el color que os dé la gana, yo es que utilizo estos, me ayuda mucho, que decir, entre los 7 objetivos tal, ¿cuál veo yo, pienso yo, que poniéndome desde el punto de vista del cliente, el más beneficio le produce? Luego ya lo verificaríamos cuando esté con él, pero ¿por qué? ¿No? Por la información que yo tengo, por la experiencia que yo tengo, porque conozco además muy bien al comprador, porque creo que además puedo transformarlo en un guía si hago esto y es otro de los objetivos que me he marcado, y como es un guía me va a abrir otras vías de trabajo dentro de esa misma compañía que son muy amplias y solo estoy en un sectorcito muy pequeño. Bien, ahora, una vez que ya tengo estos objetivos del vendedor y subrayado este que es muy concreto que beneficia al cliente, me paso a la parte que es más costosa y que nos lleva más tiempo, que es como argumento, es decir, que estos objetivos que para mí son buenos para el cliente. ¿O qué me puede decir el cliente en contra? Es decir, esto si es en contra, ¿cómo le respondería? Ya veremos cuando hablemos de las objeciones, es decir, como haberme preparado algunas que ya conozco que pueden hacerse reales cuando esté en la entrevista junto con él, el sabérmelas ya responder me va a ayudar mucho, pero en este momento sobre todo estoy en argumentos positivos. Estos objetivos, ¿qué argumentos le doy yo? Es decir, cuando yo me he propuesto ampliar este sector de venta dentro de la amplia gama que tiene el cliente, que es uno de mis objetivos, ¿cómo podría yo argumentarlo para que desde el punto de vista del cliente sea aceptable? Y sobre todo, y muy en consonancia con este objetivo que beneficia al cliente, ¿cuál es el argumento? Un argumento estrella que yo tengo para que el cliente, cuando yo se lo cuente, cuando yo se lo relate, diga, hombre, sí, claro, sí, vamos a hablar de este tema, Alfonso. Y solo cuando ya tengo este objetivo y esta razón que justifica mi contacto con el cliente, es cuando me pongo en contacto con él. En este interín no hemos terminado la preparación. Me falta información muchísimas veces. No tengo claro a lo mejor este punto de vista del comprador. Tengo que recabar dentro de la información la opinión de un guía. Todavía no estoy con el cliente. Un guía que me dé esta información que no tengo. Tengo que sacar datos a lo mejor del sector, pero en tanto no tenga un objetivo claro que beneficie al cliente desde su punto de vista y no tenga claro un argumento que puede ser
básico para, oye, te llamo o le llamo o me pongo en contacto contigo o con usted por esto, porque tengo esta mejora, no hemos terminado. En tanto no lo consiga, seguiré trabajando en el tema. Habrá veces que no tardaremos mucho tiempo en acceder a este cliente, es decir, y en ese tiempo lo estamos dedicando a trabajar preparando y haciendo entrevistas de venta y consiguiendo ventas con otros clientes. Es decir, nosotros dentro del área de la formación, yo recuerdo un cliente que era muy críptico, que era muy complicado. Bueno, pues estuvimos 3 años hasta que conseguimos ponernos en contacto con él, porque además sabíamos que todos nuestros competidores que intentaban proponerle formación externa eran rechazados, ¿no? Y había alguna razón que nosotros ignorábamos, y hasta que no descubrimos por qué ellos pensaban que la formación externa no era positiva para ellos y que estaban muy en confort, era una situación de confort con la propia formación, que un equipo tenía de formadores internos excelente, no conseguimos una razón para que nos abrieran la puerta, y a partir de ahí, porque luego no fue una venta sencilla, no fue una venta sencilla, estuvimos varios meses hasta cerrar la operación, pues hemos estado muchísimos años trabajando junto con ellos. Por lo tanto, al cliente llegamos con esa razón de te llamo, me pongo en contacto. Vamos a ver lo que sería el antiproceso, ¿no? Lo he llamado por aquí, por eso lo pongo en tonos rojizos, ¿no? Es decir, peligrosos, ¿eh? Y aquí abajo ya vemos aquí a nuestro compañero que ha ido siguiendo alguna de estas pautas y se ha encontrado al final que no tiene ni un plan ni una estrategia con las consecuencias negativas que todo esto tiene. Pues lo primero, una de las cosas que influyen en que las cosas no vayan mal es no tener un CRM adecuado o no utilizarlo en condiciones. Es decir, cuando yo tengo un cliente, claro, si es un cliente nuevo, empiezo, es un error pensar que no tengo CRM porque todavía un cliente no he establecido mi primer contacto con mi primera operación con él. Yo ya voy creando el CRM precisamente en la etapa de preparación y voy introduciendo datos, informes, estadísticas, lo que vea que me va ayudando a tener esa información, ese servicio de inteligencia CRM, no digamos si es un cliente habitual. Entonces, si no he trabajado bien mi CRM, entonces resulta que, bueno, cuando tiro de él en un momento en que voy a iniciar otra acción de compra, otra acción de venta con ese cliente, pues no tengo los datos bien ordenados, no me da toda la información que preciso. Pues, fíjate que puedo tener quiénes son, cómo toman sus decisiones, quién influye sobre quién, cuál es el mejor momento de plantear, determinar cómo varía el mapa de poder en función de determinadas variables. Es decir, como yo sea CAM, además de esa cuenta, es que estoy absolutamente obligado a conocerme perfectamente a esta organización, ¿no? Por lo tanto, no tener esto, tener un tratamiento inadecuado, ya empezamos mal. Por otro lado, otro de los errores es, bueno, elijo a este cliente pues porque resulta que es un cliente nuevo y todas las segundas semanas, esto es una cosa que me invento, ¿no? En este momento, pero bueno, que puede pasar, yo es que las segundas semanas del mes, como vendedor, las dedico a visitar a clientes nuevos con los que todavía no hemos trabajado. Entonces, razón, ¿no? Cuando yo me pregunto, ¿por qué razón voy a visitar a este cliente? Te digo, pues porque es segunda semana de mes y resulta que, bueno, entra dentro de la lista de los que todavía no he visitado. Esto es absurdo. Es decir, esto es una elección rutinaria del cliente en la cual estoy contraviniendo totalmente todo el principio de poner al cliente como principio y fin de todo mi proceso. Pero si yo no lo pongo por ninguna razón que le vaya a proponer positiva, voy a visitarle, voy a ver si me recibe, tengo por aquí 3 o 4 cosas. Oye, pues no me ha ido mal así, porque van saliendo, hombre, claro que van saliendo cosas. Si me dedico a ir todos los días a visitar a todos los clientes, pues seguro que al final me salen cosas que decir, pero me es imposible dirigir mi tiempo, rentabilizarlo, ofrecerle realmente ventajas competitivas que otras personas no les hacen y sobre todo ser percibido para él como alguien que cada vez que contacta le trae algo positivo, un socio inteligente, como veremos más adelante. Soy alguien que, bueno, le atiendo porque viene por aquí de vez en cuando, por lo tanto, mal. Por otro lado, claro, cuando yo no me he hecho una preparación en condiciones, es imposible que haga bien ese análisis que decíamos, el que pongo vendedor y comprador, ese análisis empático. La parte mía vendedora la tendré muy desarrollada, pero la parte del comprador, bueno, pues resulta que como no estoy trabajando en poniendo mi mente en él, pues bueno, yo pienso mis razones. Pero claro, esto vuelve a contravenir totalmente lo que hablábamos en el tema 1 que decíamos, bueno, es que los compradores compran por sus propias razones y no por las nuestras, las de los compradores. Yo tengo que entender, y por eso decíamos que una de las cualidades es la empatía y también la del sistema de la entrevista de venta, tiene que ser empática. Me tiene que pedir ella que haga ese ejercicio de, bueno, analizarlo desde el punto de vista de él. Por otro lado, claro,
con todo este conjunto de cosas empiezo a manejar incorrectamente la información. Me estoy marcando objetivos que pueden ser para mí interesantes, pero que no pueden estar interesantes en absoluto para el tema. Aparte, bueno, estoy haciendo un tratamiento rutinario de la misma y resulta que hay una de las cosas que hemos comentado hoy y la volveré a comentar, es que aunque tenga un cliente que conozco mucho y le haya visitado la última vez y hayamos terminado hace un mes, ¿no? Con una muy buena venta y para él una buena compra, tengo que volver a verificar todo porque la información que tengo puede haber variado en una o varios elementos. Hoy estamos en tiempos VICA, y los cambios son tremendos. Y quien decidía esto la última vez no tiene por qué ser el que lo decida ahora. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en procesos largos de negociación que en el ínterin, pues resulta que cambian al director, por ejemplo, de recursos humanos. Y resulta que toda la estructura de toma de decisión y todo el mapa del poder a la hora de contratar una formación para sus equipos comerciales, pues ha variado, o ha variado lo suficientemente como para que ya no sea lo mismo que la vez anterior. A esto me refiero con manejar ineficazmente la información, el no tenerla, sobre todo, actualizada. Claro, ¿todo esto a qué me lleva? Pues a no fijar objetivos claros. Es decir, bueno, pues yo voy a ver qué pasa. Pero yo tengo que convertirme, cuando soy un vendedor profesional, tengo que tener dos sombreros. El de yo como trabajador y yo como mi propio jefe cuando estoy en el territorio en el que yo me muevo. Yo tengo que ser mi propio jefe en ese terreno, ¿no? Es decir, tengo que ser capaz de explicarme a mí por qué hago las cosas. Nosotros tenemos un grado de autonomía, los vendedores, importante. Esto es maravilloso porque nos da esa libertad muchas veces, pero también es muy peligroso porque nos hace a veces ser o excesivamente rígidos con nosotros mismos y duros, y ante un no lo sentimos como una responsabilidad enorme, pero también a veces nos hace ser muy laxos y decir, bueno, pues yo voy a ir allí porque es que prepararse esto es complicado. No fijarme objetivos es ir a ver qué sale, es ir con la mies a tirarla así, bueno, y si cae una parcela que crece, pues mira, es que ha salido, hombre, es que yo con esto consigo resultados, como decíamos antes. Pues claro, es que si te dedicas a ir tirando mies por todas las parcelas de todo el campo del mundo, pues al final algo funciona, pero el esfuerzo que haces, los noes que consigues, las parcelas que no llegan a crecer son tan tremendas que acaban contigo y acaban con tus resultados. Por lo tanto, otro de los problemas, no fijar objetivos. Y en complemento con él, no marcarme un objetivo máximo y un objetivo mínimo. Yo como vendedor sé que mi tiempo es un bien escaso, sobre todo mi tiempo de vendedor, el que estoy en contacto con los clientes para vender, ¿verdad? Y para que ellos me compren, y por lo tanto, cada acción que yo haga, claro que tengo un objetivo máximo, conseguir esta compra, esta venta, ¿verdad? Este es el máximo en el plazo que X. Pero cada contacto yo necesito marcarme un mínimo. Es decir, si no consigo este máximo, al menos tengo que haber conseguido avanzar en mi relación comercial con este cliente. Habitualmente, este grado de avance será en una mayor información, en una mayor imbricación con él, en una mayor relación y vínculo, ¿verdad? Es decir, vale, no he conseguido el objetivo máximo que me planteaba, pero mira, he logrado transformar a este usuario en guía. Y esto no es algo que lo haga después de decir, ah, pues me ha salido esto de casualidad. No, yo tengo que ir con este objetivo, ¿eh? Es decir, mi máximo es este, pero de ahí no salgo por lo menos con este que es como mínimo, de tal manera que avance en mi relación, que me vaya a mi CRM y lo dote y para la siguiente vez me va a ayudar. Claro, cuando no tengo claro objetivos, además no tengo un máximo, un mínimo, estoy haciendo un tratamiento rutinario de visita por el día que sea y todo este conjunto de cosas, otra de las cosas que claro no voy a poder hacer es despiezarme los temas a tratar. Cada objetivo tiene una serie de circunstancias que lo enmarcan. Condiciones de pago, financiación, condiciones de entrega, cumplimiento de normativa, formación por nuestra parte de personal, lo que sea. Es decir, claro, cuando yo no los tengo identificados y vuelvo a insistir, escritos, me es muy difícil decir, vale, los temas son estos y ahora voy a analizarlos desde el punto de vista mío, pues para mí este es importante, para el cliente será importante y puedo empezar a encontrar zonas ya de coincidencia, porque yo sé que para él la financiación es importante y además yo sé que le puedo dar la financiación porque para mí, sin embargo, no es tan importante. Puedo conceder en este punto. Aquí tenemos ya un punto de unión. Sin embargo, él tiene unas condiciones, sé que son muy taxativas en cuanto a la postventa y nosotros aquí en la postventa podemos hacer esto, pero va a ser más complicado. Esto
tenerlo en la cabeza me permite saber de qué vamos a hablar, negociar y realizar lo que se llaman ecuaciones de transferencia, cuando estemos ya en la presentación de la oferta y haciendo el cierre. Es decir, vale, podríamos, si se llama cliente A, oye, podríamos quizá como empresa modificar algo en lo que tú nos estás pidiendo, pero claro, siempre y cuando vosotros tuvierais un poco más de flexibilidad en este aspecto. Es decir, nosotros vendemos, pero además negociamos las condiciones. Claro, ¿todo esto a dónde me llega? Ya más oscuro todavía. Si no hemos trabajado en todo esto, imagínate cómo me voy a poner en la previsión de las posibles dudas y objeciones que me puede plantear. Y sin embargo, cuando trabajo en un segmento determinado de la industria, de las empresas, de lo que sea, o familiar, poníamos el ejemplo del curso de inglés, pues cuando vas al curso de inglés o hablas con la familia del curso de inglés, pues sabes que hay una serie de objeciones que son estándar. Un tercio de ellas son difíciles de resolver porque se generan por, digamos, las tripas internas del cliente, es decir, cosas a las que nosotros tenemos difícil acceso y tenemos que intentar resolverlas, pero no siempre podemos. Pero 2/3 de ellas, un poco más, casi 3/4 partes te diría, luego hablaremos en la presentación del tema 4 o 5 de las objeciones, 5 creo que es, de las objeciones, veremos que muchas son repetitivas, por lo tanto, yo estas, si ya sé que habitualmente se me propone, pues lo que tengo que hacer es sentarme, qué es lo que contestaría, cómo es la forma en que yo las respondo normalmente y la que mejor efecto tiene, en este sector funciona así. Con este cliente concreto, no, este enfoque no lo va, es decir, todo esto, tenerlo preparado, me ayuda muchísimo. Es decir, y además, prevenirlas. Ya te digo que hay un porcentaje entre el 60 y el 70% que precisamente por no moverme bien dentro de la ida y la entrevista de venta y saltarme pasos, o ir más rápido o ir más lento, las provoco yo mismo. Claro, ¿qué va a suceder también? Que si no estoy pensando en qué le voy a contar, qué me puede contestar, cuáles son sus puntos de vista, no estoy visualizando la entrevista que voy a tener con él o con ellos, es decir, no puedo prever qué soportes técnicos voy a tener necesariamente a la hora de argumentar para darle más potencia. Estoy hablando de lo que se llama ayudas a la venta, que son estos documentos, estas estadísticas, estos datos, este informe, este certificado que yo uno a lo que le estoy explicando y que le da aval de certeza. Y hablo incluso también, imaginaros que estamos en una venta que es muy técnica y yo, como vendedor, súper profesional, pero no soy el que construye toda la oferta de mi compañía. Si yo vendo aviones, no necesariamente tengo que ser el ingeniero mecánico que diseña cómo se cierra hidráulicamente esta puerta a más de 9.000 metros de altitud. Es decir, si me encuentro con un comprador que es muy técnico y sé que me va a preguntar sobre este tema, porque yo le voy a hablar sobre cosas que van a traer aparejado este concepto de la puerta a 9.000 metros, tengo que haber hablado con mi departamento técnico y decir, oye, voy a visitar a este vendedor tal día, a este comprador tal día, seguramente voy a necesitar que te conectes conmigo, pues una visita digital, es decir, porque es posible, mira, entre 9 y 10 de la mañana que tengamos que acceder para dar una respuesta técnica a un ingeniero aeronáutico que está conectado con su departamento hidráulico, así todo el rollo que salga ahí desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, fundamental tener estas ayudas, horroroso cuando no las tengo y me queda con las manos metidas en los bolsillos y sabes qué hacer, o improvisando. Claro, de todo esto se deriva que no podría entonces hacer bien todos estos argumentos, es decir, porque no tengo las respuestas a las objeciones, ignoro los soportes técnicos, no me he preparado bien los argumentos, tengo los míos rutinarios en los cuentos y cuela ambiental. Y de todo esto, es decir, no me puedo hacer un plan y una estrategia. Es decir, entonces esto me lleva a trabajar con el AIDA y la entrevista de ventas del revés, con el embudo invertido, teniéndole que dedicar un montón de tiempo a resolver dudas al final ya, a que todo sean objeciones, a que la persona vea esto como casi lleno de obstáculos para avanzar, cuando, haciéndolo bien, nos puede facilitar muchísimo el trabajo. ¿Y cómo hacemos bien? Pues no voy a insistir mucho en el tema, pues haciendo el proceso correctamente, ¿no? Antes hemos visto, pues se ve casi más fácil ver lo que no, para ver ahora lo que sí, es decir, lo enumero sencillamente, pues empezar tratando correctamente mi CRM, sabiendo
tenerlo alimentado, ¿verdad?, de los datos que necesito y complementarlo con los que me van a hacer falta para ese nuevo contacto, elegir el cliente adecuado, es decir, no es este cliente porque es martes, para esto que estoy buscando, este cliente, vamos a ver por qué sí, por qué no, hacer ese análisis empático de la situación, viendo desde su punto de vista, manejar eficazmente la información de manera completa, utilizarla para marcarme mis objetivos, saber definir mi objetivo máximo y mi mínimo, diciendo no me voy de allí sin por lo menos tener este avance en mi relación con el cliente, haber sido capaz de los objetivos de desplazarlo en los temas de tratar, tener muy buenos argumentos que conecten, saber haber previsto por lo menos el 80% de las objeciones y las dudas que se plantean, tener también previsto las ayudas, los soportes técnicos, documentales, incluso personales que voy a necesitar y con todo esto configurar un plan de acción perfecto y una estrategia. Y esto nos va a permitir tener una preparación general ya que nos va a servir maravillosamente bien tanto para venta personal, cuando hablamos de un DAN, como para operaciones de B2B, de empresa a empresa, de empresas no muy complejas. Es decir, lo que vamos a ver ahora en la venta 2 es, en el módulo 2 es un plus. Un plus y es cuando estoy hablando o me estoy tratando de poner en contacto, siempre que hablo de ponerme en contacto estoy hablando de contactar presencial o digitalmente, ¿no?, el medio que utilicemos. Hoy en día esto es mixto, ¿no? Ya el contacto solo presencial ha fallecido, igual que solo digital tampoco se tiene todo el sentido. Hay veces que es necesario una reunión personal, ¿sí?, por el tema sobre todo emocional que siempre está detrás de toda relación personal, que está a su vez detrás de todo contacto profesional y a su vez está detrás de toda relación entre individuos, ¿no? Pero, insisto, cuando me voy a dirigir a una compañía compleja realmente, con estructuras, con un organigrama múltiple, con relaciones de influencia que no son sencillas, trabajar sobre los procesos internos nos va a ayudar muchísimo y esto lo vamos a ver pues en cuanto que te animes y digas me voy ya, después de revisar el módulo 1, a revisar el número 2. Hasta entonces, mucha salud y buena venta.